Muy buenas a todos, soy Litor López y vamos a empezar con este tutorial de diseño de personajes. Con este primer vídeo que es simplemente una introducción al tipo de personaje que vamos a hacer, ese pequeño background que necesitamos para empezar a trazar las primeras líneas. Os recomiendo tener una libretilla, un pequeño documento, como os sea más cómodo, pero algo que podáis acceder fácilmente para tener esas bases claras. Podéis anotarlo al lado del dibujo. Lo importante es que lo tengáis claro y normalmente estas directrices os las va a dar un director de arte, os las va a dar vuestro lead si estáis trabajando en un departamento artístico de un estudio de videojuegos, de animación. Y lo importante, ya os digo, es ceñirse a eso porque es lo que se ha decidido que tiene que ser ese personaje al menos de base. Como nosotros estamos trabajando para un proyecto personal que no tiene tantas acotaciones, además porque me interesa, porque quiero que veáis en este tutorial el desarrollo de la idea, de cómo va cambiando, porque si en algunos casos os vais a encontrar a nivel profesional que os dan algo muy masticado, que este personaje es así, tiene tantos botones en su chaqueta, están en tal posición, porque por guión o por lo que sea tiene que ser así, ¿no? Tiene este tipo de pelo, tiene este corte, eh, no sé, son cosas un poco menos más de máquina de montaje que de creación, ahí de diseño hay poco. Entonces aquí vamos a dar unos pequeños parámetros generales y sobre eso vamos a ir construyendo. Como digo, yo tengo aquí un documento, también tengo una libretilla, pero para que vosotros podáis verlo, en el que voy a apuntar cuatro cosas y que voy a ir actualizando a lo largo del proceso de desarrollo de este concept que vamos a hacer, conforme yo tenga nuevas ideas y crea que o pueden funcionar o más adelante las puedo añadir, etcétera. Lo primero es saber qué tipo de personaje estamos haciendo. Ese personaje es semi-bestia, es un humanoide. En mi caso quiero hacer un humanoide, por ejemplo, entonces vamos a ponerlo. Es un humano, es un humano, es una mujer, género importante. Me gusta mucho hacer personajes femeninos. Como este personaje no es para ningún proyecto en concreto y un poco lo estoy haciendo libre, pues voy a tirar por lo que a mí me gusta realmente. Tanto en estilo como en elementos, cosas que luego al trabajar de una forma profesional, pues por desgracia no siempre va a poder hacer, porque dependiendo de qué proyecto estés haciendo, pues quizás te toque hacer dragones y a ti no te odia hacer dragones. O a lo mejor tienes que hacer va de magia y pues tú eres más sci-fi, te jode un poco hacer ese estilo más medieval, pero bueno, como ahora por suerte este tutorial lo puedo dedicar a un personaje que tenga las características que yo quiero, pues voy a aprovecharlo. Tengo ganas de hacer un guerrero porque hace mucho que no lo hago, aunque habréis visto en mi portfolio que tengo el que le haya hecho un ojo, que tengo varios, pero últimamente no me pongo con guerreros propiamente dicho. Entonces, todo esto lo tengo que ir dejando aquí apuntado para que sean ese pequeño guión que tengo que seguir. Y poquito más. Ya os digo, no quiero poner mucha información porque quiero que sea muy libre. No quiero acotarlo mucho, quiero que se vaya desarrollando. Igualmente, sí quiero dejar claro una idea que tengo, y por eso lo apunto, y es que quiero que sea de constitución ágil, que sea como un tipo de, de guerrero bailarín. Entonces voy a ponerlo también por aquí. Una bailarina, vamos, vamos a acordarnos que una mujer, guerrera bailarina. Y tenía en mi mente la idea de hacer algo estilo los saltimbanquis, los bufones de las cortes, un guerrero con esas características, ese tipo de iconografía, porque, no sé, creo que puede ser muy interesante. Y aquí tengo Pinterest, que lo conoceréis la mayoría y sabréis que es genial para buscar referencias. Y esto es algo que tenéis que hacer siempre, que antes de hacer el desarrollo de un personaje o el diseño es buscar referencias. Y buscar referencias de fotos. Intentarlo al menos que sea todo lo posible de fotos. Mola mucho. Mirad dibujos de la gente
y funciona para aprender cómo han solucionado ciertas cosas. Pero lo malo de los dibujos es que ya están interpretados. Ellos han interpretado una realidad y si tú estás cogiendo de referencia a otros dibujos, pues estás haciendo interpretación de una interpretación. Y la cosa es que nosotros interpretemos, no que nos den el trabajo ya hecho. Entonces aquí tengo, por ejemplo, esta búsqueda de Jester que os recomiendo también hacer las búsquedas tanto en inglés como en español. La misma búsqueda en inglés y en español porque va a dar resultados totalmente distintos. El que sepa chino, pues lo busca en chino. Pero y alternando las fuentes también. Yo uso casi todo Pinterest, Google Imágenes y siempre intentar, si tenéis que tirar por algo, siempre tiras por el inglés porque os va a dar resultados mayores. Aparte, si ponéis bufón, pues seguramente salgan fotos del portero. Y si ponéis Joker, pues ya sabéis lo que va a salir. Entonces eso, aquí tenemos varias imágenes que yo voy a ir recogiendo y que voy a ir guardando en una carpetita para tenerlas de referencia. También hay una cosa que me interesa mucho. ¿Ves? Por ejemplo, aquí tenéis dibujos, aquí que está muy guay y tal, pero es que es mejor siempre usar este está muy chulo porque así en plan cartoon os da una idea de cómo solucionar ciertas formas, pero intentar compaginarlo al menos. Este un poco puede tirar por un poco el rollo que a lo mejor en un principio estoy buscando yo. También es que os puede condicionar y os puede influir demasiado si veis cosas muy parecidas a lo que estáis intentando hacer vosotros. Y eso os va a restar originalidad. Me gusta mucho este rollo de la manga, que yo no sabía cómo se llamaba, pero es importante cuando vosotros sois diseñadores de personajes, de entornos, sois concept artists e ilustradores, entonces tenéis que saber cómo funcionan las cosas, qué nombre tienen, cómo se han construido, de qué materiales son. Un concept artist tiene que saber un poco de todo para poder yo luego mezclar esos elementos y hacer una nueva creación o para que quede verosímil lo que está haciendo. Por ejemplo, yo he descubierto, haciendo este personaje, la búsqueda, que este tipo de mangas que a mí me encantan, que de estos bufones y los Joker y tal, se llaman, al menos en español, todavía no sé cómo se llama en inglés, lo tengo que conseguir, pero se llaman manga bullonada, el término correcto. Y veis este efecto de las mangas, súper chulo. Pues esto es lo que estamos buscando, lo que yo estoy buscando para este primer diseño, este efecto de aquí, bombacho, de las mangas. Muy importante que adquiráis estos conocimientos de moda, de cómo, si estáis diseñando trajes y armaduras, necesitáis saber cómo funcionan esos, cómo están hechos, cómo, si no va a cojear, vuestros diseños van a cojear. Y, y la verdad es que es muy interesante saber cómo, pues mira esto, por ejemplo, este efecto de aquí me flipa. Y ahora mismo lo que yo tengo en mente, pues todas estas imágenes tengo que hacerme una pequeña biblioteca y sobre todo queréis, no se puede saber de todo muchísimo, pero al menos sí lo básico para tener una idea, para hablar con propiedad y para diseñar con propiedad. Esto, por ejemplo, me recuerda mucho a la Guardia Suiza, que son los guardias estos que están en el Vaticano. Pues todas esas cosas, esa iconografía que yo tengo en la cabeza y que en muchos casos no tiene nombres puestos porque no sé exactamente cómo se llaman o a qué pertenecen, pues es bueno ir adquiriendo esa información porque vuestros diseños van a mejorar cuando tenéis ese bagaje. Si siempre partís de lo mismo, si no investigáis más, se va a notar mucho y se van a quedar los diseños pobres. Y al poco que os vean 4 diseños, van a decir, este tío siempre hace lo mismo. También tengo una biblioteca de armaduras, que esta me la bajé de algún lado, ya no recuerdo, pero está súper interesante porque tiene un poco de todo. Y bueno, y aunque tiene aquí dibujos súper guapos, porque te explican cómo funcionan, son armaduras reales, tiene muchísimas fotos, muchas fotos en las que, ¿veis? Se ven, esto es un poco más complejo de la cosa, pero em, cómo están unidas las piezas, cómo funcionan los enganches, cómo está subdividida una pieza para que permita moverse
la extremidad, etcétera. Cuando hagáis diseños para personajes 3D, cosas que se van a riguear y a mover luego y animar, pues es muy importante saber estas cosas, aunque si luego no le hacéis ni caso no pasa nada. Que en muchos casos pasa y queda bien luego en el juego y tal, pero al menos saber hasta cierto punto dónde podéis llegar, porque si no, si se hace una armadura completa de acero macizo, sin ningún tipo de enganche, sin ningún tipo de pieza ni nada, todo en uno, pues ese personaje no va a poder ser un muñeco, no va, si se dobla el codo, si aquí esto fuese una pieza entera de metal y no tuviese uniones, sino que fuese maciza, pues este gesto no podría hacerlo. Entonces esas cosas son muy tontas, pero que tenéis que tenerla en cuenta a la hora de diseñar. Y es lo que va a diferenciar un diseño bueno de uno malo. Y óptimo o no óptimo a la hora de un workflow profesional. Porque si no van a hacer muchas correcciones y vais a perder mucho tiempo. Aquí podéis ver cómo el codo puede ser metálico, pero tiene ciertas hendiduras para que esa pieza se separe de las demás y pueda moverse. El hombro igual, fijaros esta abertura. Estas son las cosas que hay que fijarse a la hora de diseñar. Pero bueno, una vez que tenemos esto, tenemos una pequeña idea de cómo va a ser este personaje. Y el siguiente paso es pasar a los thumbnails.